Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Me escuchan bien? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. Bien, vamos a dar inicio entonces a nuestra sesión. Primero, gracias a todos aquellos que han enviado pues de forma oportuna su T2. En realidad, felicito a los estudiantes de Working Adult porque a diferencia de pregrado, pues han tenido todo un desorden con la conformación de grupos. En cambio, ustedes han respetado correctamente los grupos que se conformaron, ¿no? Y esto habla muy bien de su responsabilidad. Bien, recuerden por favor que esta semana, ¿sí? Iniciamos la T3. Mil disculpas que no puedo encender mi cámara, pero estoy teniendo inconvenientes con el internet y no quiero que la velocidad precisamente disminuya. Ayer cuando encendí mi cámara, lo que pasó es que no se me escuchaba, entonces no quisiera tener interrupciones. Ever, te escucho. Doctora, buenas noches. ¿Me logra Sí, escuchar? sí, sí, sí. Consulta, con relación a la elaboración de la T3, quisiera que por favor me indique qué módulos vamos a revisar, todos en general desde el inicio o explícitamente 7, 8 y 9, los finales. Sí, sí, Porque es un gracias por la cuestionario. pregunta. Gracias por la pregunta, Ever. Sí, es un cuestionario que abarca las semanas 7, 8 y 9. Bien, 7, 8 y 9. Semanas 7, 8 y 9. En todo caso sería el módulo 6, 7 y 8, ¿no? No, claro, módulo 6, 7 y 8. Sí, perfecto. Correcto. Gracias, profesora. No, Solo gracias a ahí. ustedes. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No se olviden de que la T3 ha iniciado desde el día lunes a la 1 de la tarde, bien, y va a culminar también el día lunes 25 a la 1 de la tarde. Por favor, en su caso, como ustedes son adultos que trabajan, entiendo que algunos tienen regímenes especiales. Tengan en cuenta que no hay excepciones contempladas por la universidad para tomar fuera de fecha a los alumnos que no rindan la T. Si no la rinden, la nota es de 0. La única excepción contemplada en el reglamento es el descanso médico correspondiente que haya imposibilitado al alumno a rendir la evaluación porque bueno, haya estado hospitalizado, haya estado pues imposibilitado de poder rendir el examen respectivo, ¿no? La evaluación, perdón, respectiva. ¿Ya? Entonces, por favor, tomen sus previsiones. Listo. Entonces, vamos a comenzar. Hoy día vamos a desarrollar un tema, pero me gustaría también complementar otro, bien, para que quede bastante claro y puedan rendir una buena T3 y hablar un poquito acerca de la Organización de Naciones Unidas, ¿sí? Permítanme un segundito, no tengo por acá la... Ay, 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 acá está. Bien, estábamos hablando en la sesión anterior acerca de estos organismos internacionales, ¿cierto? Y hemos recordado, bien, precisamente ante estos organismos internacionales, que ellos nacen a razón de un tratado constitutivo que les precisamente indica las obligaciones y derechos que les van a asistir. Bien, entonces, el organismo internacional surge a consecuencia de la voluntad de los estados, ¿bien? Y entre ellos encontraremos un sinfín que tienen pues competencias de tipo económicas, sociales, eh,
Permítame, por favor, un segundo. Ya, listo, mil disculpas. Bien, entonces, y precisamente, históricamente hablando, una de las más reconocidas y con mayor presencia a nivel internacional es la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Como lo dijimos también, precisamente el propósito de estos organismos internacionales fue la preservación de la paz y seguridad internacionales, ¿no? Y en el caso muy puntual de la Organización de Naciones Unidas, veremos que así es efectivamente, ¿no? Entre sus principales propósitos se encuentran el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, el fomento de relaciones de amistad entre las naciones, bien, y la cooperación internacional, una promoción de la cooperación internacional, bien, precisamente de sus estados, de sus miembros adscritos, ¿no? Así es, Carlos. Muy bien, gracias por tu intervención. Se crea a consecuencia de esta Segunda Guerra Mundial. La Organización de las Naciones Unidas se rige por un documento denominado la Carta de las Naciones Unidas, que como bien lo indica su compañero, bien, entró en vigor luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esto es en octubre de 1945, ¿sí? Y fue suscrita inicialmente por 51 países, ¿no? Y es así que en el preámbulo de esta carta se menciona eh, las consecuencias, los efectos que trajo consigo tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial y el propósito de preservar precisamente esta paz y seguridad internacionales que tanto anhelan los estados, ¿no? Bien, entonces cuando hablamos de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Hablamos de que esta pues está ubicada, ¿dónde? ¿Tiene un territorio? No, no tiene un territorio. Hablamos de que es diferente. eh, los elementos constitutivos, bien, de esta organización internacional, como es el caso de la ONU, van a estar inmersos en el tratado que la compone, es decir, los derechos y obligaciones, a diferencia de un Estado que conocemos que está compuesto por el territorio, la población, bien, y la forma de gobierno, ¿cierto? Entonces, la sede de las Naciones Unidas se ubica, ¿en dónde se ubica? ¿Alguien sabe? ¿Dónde se encuentra? Washington. No, yo también siempre cometía el mismo error porque, digamos, es lo que uno siempre asocia, ¿no? Pero en realidad, gracias Juan Carlos, la sede de las Naciones Unidas se encuentra en Nueva York, en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Y también tiene algunas otras oficinas en puntos específicos estratégicos, como es el caso de Suiza, Austria y también en Kenia inclusive, ¿no? Entonces, esta organización de las Naciones Unidas, como le dije, se encuentra situada en su oficina principal en Nueva York, Estados Unidos, ¿no? Y la figura pública representativa de este organismo internacional es el secretario general. Bien, y el secretario general actual, de repente por ahí también muchos asocian y me dirán, profesora, ¿es Ban Ki-moon? No, ya no es Ban Ki-moon, es Antonio Guterres, ¿no? Guterres, que es portugués, que precisamente pasó a reemplazar, bien, a Ban Ki-moon, ¿no? Al secretario general anterior, ¿sí? Entonces, importante conocer también de que la ONU, al ser un organismo internacional que tiene la mayor presencia a nivel internacional, maneja 6 idiomas oficiales: el español, el francés, el inglés e inclusive el ruso, el chino mandarín y el árabe. ¿Sí? Entonces allí algunos datos también necesarios, ¿no? Y recordando un poquito lo que habíamos estado hablando inicialmente, bien, esta Organización de Naciones Unidas pasa a ser en buena cuenta un reemplazo,
bien, de la sociedad. Ah, sí, Merlí, claro que sí, lo vuelvo a repetir, no hay ningún problema. Los idiomas oficiales de la Organización de Naciones Unidas son el español, el francés y el inglés, ¿no? E inclusive el ruso, el árabe y el chino mandarín. Son 6 idiomas los oficiales de la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, recordando un poquito el tema del... ¿Sí? Ah, ok, perdón, se activó el micro. Recordando un poquito el tema de la historia, recordemos que precisamente esta Organización de Naciones Unidas pasa a ser en buena cuenta un reemplazo a la famosa Sociedad de Naciones que se fundó en el año 1919, ¿no? Que como vimos tenía precisamente el propósito de ser como un mediador para los asuntos intergubernamentales, ¿no? Pero fracasó precisamente por falta de su principal promotor, ¿no? Los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, el término de Naciones Unidas pasa a tener protagonismo a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y es precisamente que representantes de diversos estados, bien, inicialmente 26 estados, se comprometieron a defender, bien, los abusos que se cometían a consecuencia de las guerras, ¿no? Entonces, es así que nace la Organización de las Naciones Unidas, ¿bien? Luego, respecto a sus estados miembros, bien, es importante considerar que en la actualidad, bien, son 194 estados miembros, ¿sí? 194. Inclusive, los últimos reconocidos que también son considerados miembros son el Estado de la Ciudad del Vaticano, bien, la Soberana Orden de Malta, de la que también conversamos cuando vimos sujetos de derecho internacional, el Estado de Palestina, bien, la República de China, Taiwán, estos países asiáticos que les encanta también dividirse entre norte y sur, República Democrática Independiente de China, Taiwán, bien, e inclusive el Sahara Occidental, ¿no? El último país que pasó a ser miembro, bien, de la Organización de Naciones Unidas fue la República de Sudán del Sur, ¿no? En el año 2011, ¿sí? Entonces, y aquí estamos viendo los miembros, ¿bien? De la Organización de las Naciones Unidas, ¿bien? Entonces, cuando hablamos de la Organización de las Naciones Unidas, lo primero que también se nos viene a la mente es el tema de, primero, cuáles son las funciones, ya lo acabamos de mencionar, pero entre las principales encontraremos pues el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, bien, a través de la cooperación entre las partes, bien, del respeto también al derecho internacional humanitario, del uso excepcional y limitado de la fuerza, esto es, ya también lo habíamos conversado previamente, el Consejo de Seguridad, que es un órgano comprendido dentro del Organismo Internacional de las Naciones Unidas, es el único que va a decidir precisamente a través de causas debidamente justificadas y completamente objetivas, bien, cuando es necesario para lograr precisamente esta paz, bien, el uso, bien, excepcional y también restringido y limitado de la fuerza, ¿no? En aras de preservar esta paz ansiada por este organismo. Bien, establecerá una serie de estrategias, además de razones justificadas, para autorizar este uso excepcional de la fuerza, ¿no? Bien, entonces, cuando hablamos precisamente de esta seguridad internacional a la que hago mención a propósito del uso de la fuerza, bien, hablamos de que el Consejo de Seguridad será aquel quien va a decidir acerca de este uso excepcional y restringido, limitado, bien, y este Consejo de Seguridad va a tener entonces una serie de miembros, ¿no? Una serie de miembros que van a votar para justificar el uso de la fuerza, este uso excepcional, ¿no?
Encontraremos entonces que son 15 miembros y 5 de ellos resultan ser permanentes. Siempre están presentes, ¿no? Bien, y los otros 10 pues van a ser aleatorios y son elegidos de cada 5 en 5 años, ¿bien? Por la Asamblea General de las Naciones Unidas, por un periodo de duración de 2 años, ¿sí? Este Consejo de Seguridad va a tomar pues decisiones fundamentales y las va a plasmar a través de resoluciones, ¿no? Y las va a cumplir precisamente en aras de preservar este mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, ¿sí? Cada miembro del Consejo de Seguridad, acorde con lo establecido en esta Carta de Naciones Unidas a la que he hecho mención, bien, va a tener un voto. Bien, las decisiones del Consejo de Seguridad, así lo establece esta carta, bien, son o van a estar abocadas sobre cuestiones de procedimiento, ¿sí? Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre todas las demás cuestiones, bien, también serán tomadas por un número determinado de miembros. En ambos casos, bien, 9 miembros de estos, de los 15 que son. Bien, entonces esto para recordar un poquito, ¿sí? Que siempre es bueno, acerca de la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, creo que esta les he dado una información bastante vasta, ¿bien? Para poder tener frescos estos conocimientos, ¿sí? Ahora vamos a pasar con el tema que nos asiste el día de hoy, a menos que ustedes tengan alguna pregunta antes de comenzar. Listo. Bien, el tema entonces que al cual nos vamos a remitir el día de hoy es el Sistema Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? Primero, mi pregunta inmediata sería, ¿qué se entiende, qué entienden ustedes por derechos humanos? ¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué engloba el concepto de derechos humanos? ¿Qué son derechos humanos? Merlí, adelante. Pueden ser todos aquellos, son aquellos derechos que le pertenecen, son únicos, son inalienables, ¿no? Y que también son aquellos que se encuentran positivizados dentro del ordenamiento jurídico, ¿no? De un Estado. Así es, muy bien, Merlí. Nelson también dice por ahí derechos inherentes a la persona. Bien, así es. Cuando hablamos de derechos humanos, ¿sí? Hablamos de un aspecto importante ligado a este. Bien, y se los voy a plantear aquí un concepto importantísimo que es el de la dignidad humana. Mi siguiente pregunta sería, ¿qué es la dignidad humana? ¿Se consideran ustedes dignos? Ok, perfecto. Nelson me dice ahí que son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos, ¿no? Protegen la dignidad. Y nuevamente, ¿qué es la dignidad? Juan Carlos lo complementa indicando que es el valor que debe tener toda persona. Bien, el valor, así es precisamente, el valor, el respeto que tiene una persona para no someterse precisamente frente a diversos tratos degradantes o humillantes, ¿no? Este valor esencial, ¿no? De la persona humana. Bien, muy bien, perfecto. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, como bien lo han indicado ustedes, son derechos inherentes a todas las personas, ¿sí? Y aquí vamos a recordar algunos conceptos que hemos venido revisando en sesiones anteriores, ¿sí? Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de que estos definen las relaciones entre los individuos y también las estructuras de poder, ¿no?
Importante, los derechos humanos resultan ser una excepción para el ejercicio absoluto de la soberanía. ¿Se acuerdan que hablamos antes de esto? ¿Y esto por qué? Porque delimitan el poder del Estado y también resultan ser una exigencia para que el Estado adopte medidas que garanticen todos los escenarios para el ejercicio adecuado de estos derechos humanos, ¿no? Recordamos que el Estado pues tiene una soberanía, ¿para qué? Para dictar normas, para hacer cumplir sus normas sobre su población en un territorio delimitado, ¿no? Pero hablamos de las excepciones precisamente al ejercicio de esta soberanía, siendo que una de ellas es los derechos humanos, ¿no? Yo delimito el poder del Estado cuando de repente las normas que éste establece son atentatorias contra los derechos humanos, ¿no? Derechos que me asisten por mi mera condición de ser humano. Bien, en los últimos 250 años hemos visto que ha habido un esfuerzo, un constante crecimiento, bien, para precisamente crear todas las condiciones necesarias que permitan que el Estado, bien, pueda garantizar los derechos humanos de sus ciudadanos, ¿sí? Ejemplos claros los tenemos en la historia. Las revoluciones tanto francesas como americanas, bien, allá por el siglo XVIII, inspiraron más de un movimiento nacionalista, revolucionario, para poner fin precisamente al poder que ejercían estas monarquías, ¿no? Que atropellaban diversos derechos humanos de las poblaciones, de los pueblos. Los derechos humanos los vamos a encontrar precisamente en todos los aspectos de nuestras vidas, ¿no? El ejercicio de este va a permitir tanto a hombres y mujeres conformar y determinar su propia vida en condiciones de libertad, igualdad y respeto ¿a qué? A esta característica esencial que es la dignidad humana, ¿no? Los derechos humanos también van a tener diversas categorías, como es el caso de derechos civiles, políticos, por un grupo, y en otro, económicos, sociales y culturales, ¿no? Y además, los derechos colectivos de los pueblos, ¿bien? Vamos a ir entonces con el primer grupo. Cuando hablamos entonces del derecho a la vida, entenderemos que estos derechos, bueno, antes de analizar este conjunto de derechos, vamos a pasar a detallar que los derechos humanos, bien, son múltiples. ¿Y esto por qué? Son múltiples porque veremos que conforme avanza, bien, la sociedad, en cuanto a desarrollo, alcanzará también el ser humano una serie de derechos. Por eso es que recordemos también que en nuestra constitución política establece una cláusula abierta, la famosa numerus clausus, donde se reconocen todos los derechos fundamentales que no han sido anunciados previamente en el artículo 2, ¿no? Bien, entonces partimos de esa premisa. Tenemos entonces el derecho a la vida, sí, el punto inicial. Sin este punto inicial no podríamos pues entonces analizar todos los derechos que resultan ser inherentes al ser humano para un adecuado desenvolvimiento pues en la sociedad, ¿no? Bien, el derecho a no sufrir tratos, torturas o penas crueles, inhumanos o degradantes como parte también del respeto a nuestra dignidad humana, ¿sí? El derecho a no ser sometido a esclavitud, servidumbre o trabajos forzosos también resulta ser un derecho humano. Ya sabemos que la esclavitud se abolió hace muchísimos años atrás. Sin embargo, hablamos en la actualidad todavía de algunas formas de esclavitud que por supuesto están bastante ligadas a actos ilícitos, ¿no? El derecho a la libertad y a la seguridad de la persona. Y a propósito de esto, se me viene a la mente que estaba viendo una serie de los años 90, ¿no? Donde, por no hacerle caso a la, entre comillas, disculpe que no me están viendo, entre comillas, dicen mis dedos, a la patrona, bien, la empleada del hogar, pues era sometida a una serie de castigos, tales como golpes y jalones de cabello, ¿no? Entonces, estos temas que
eran bastante risibles en esa época, pues, ¿no? Porque era una serie de comedia donde, pues, eso era bastante normalizado, ahora resultan ser señales de alerta, ¿no? Frente a una sociedad que está atenta a los derechos que les asisten, no solamente al de las mayorías, sino también al de las minorías, ¿no? Bien, el derecho de las personas detenidas a ser tratadas humanamente, ¿no? Y esto también siempre me trae a la mente una serie de, el inicio de un debate pues interminable, porque eh, siempre se escucha el clamor de la gente que los que se encuentran privados de su libertad no tienen derechos o no deberían tenerlo. A propósito del COVID también, recuerdo mucho un gran grupo de la población que exigía que las vacunas no se dieran bien a los que se encontraban privados de su libertad, sino a la gente común y silvestre, pues que no había cometido ningún ilícito y que estaba en libertad desde sus casas, ¿no? Sin tener en cuenta que nuestros actuales establecimientos penitenciarios tienen actualmente pues un hacinamiento de un 300%, ¿no? Donde el tema de la vida o muerte pues era primordial, ¿no? Y por tanto había que salvaguardar inclusive estas vidas humanas que por los errores cometidos, bien, están pagando una condena. ¿Por qué? Porque se encontraban en situación de hacinamiento, cero aislamiento, donde la propagación del virus pues podía darse de una forma rápida y fulminante, ¿sí? El derecho a la libertad, y siéntanse también en la libertad de poder opinar, porque vamos a revisar precisamente este catálogo de derechos que resultan importantes, ¿bien? A propósito de repente del curso de Derechos Humanos que algunos ya lo han llevado, también permítanme conocer sus apreciaciones sobre los alcances de cada uno de estos. El derecho a la libertad y a la seguridad de la persona, la libertad de circulación, y esto también nuevamente el tema de la pandemia que nos tocó vivir, donde se veía restringido esta libertad de circulación. Por supuesto que puede hacerlo el Estado. ¿Puede el Estado restringirme derechos humanos? Sí. ¿Cuándo? Cuando haya una contraposición, precisamente una ponderación de derechos por preservar, como es el caso de la vida y la salud humanas, ¿no? La salud pública. El derecho a un juicio imparcial, la prohibición de leyes penales retroactivas, bien, estos dos englobados precisamente en los derechos que se reconocen a través del debido proceso, bien, recordemos siempre que es necesario, bien, ante la presunta comisión de un delito, bien, realizar la investigación debida a efectos de poder otorgar el derecho de defensa a aquel que haya sido acusado, que todavía no ha sido sentenciado. Por supuesto, siempre la presunción de inocencia también resulta vital e importante. Carlos, te escucho. Buenas noches, profesora. Tengo una consulta. Hay un derecho que indica libertad de circulación y usted indicó que el Estado puede restringir. Tengo una pregunta. Aquí en Lima hay un montón de calles, específicamente le hablo de una urbanización, Los Cedros, que para uno poder ingresar a Los Cedros tiene que pedir permiso, pasar por una tranquera y hacer una serie de trámites para tan solo cruzar por esa calle. Entonces, eso entiendo que es una prohibición a mi derecho de circulación y eso es permitido por el Estado. Yo digo eso porque yo a veces tengo que ir por allá y varias veces me detienen como si fuera, como si estuviera ingresando a, no sé, a una institución, algo, que me piden hasta DNI y una serie de cosas. Entonces, eso creo que va en contra de la libertad de circulación, o estoy equivocado. Importante lo que dices, Carlos, y efectivamente es así, ¿no? La libertad de circulación eh, determina que toda persona, bien, que se encuentre legalmente, en la condición legal, por supuesto, dentro de un país, pueda circular libremente por el país, excepto por las zonas restringidas, por temas específicos, como es el caso de seguridad del Estado, como es el caso de
de repente estas zonas restrictivas, como es el caso de los establecimientos penitenciarios, ¿no? De poder escoger libremente inclusive su residencia, ¿no? Y esto sucede mucho en Lima, no solamente en esta calle que ya has puesto un ejemplo, sino en muchos lugares donde se ha priorizado precisamente la seguridad ciudadana, ¿no? Y ante esta seguridad ciudadana, por supuesto, hay que cumplir toda una serie de requisitos, como es el caso de la identificación, bien, hacerse amigo inclusive del vigilante de la seguridad ciudadana, efectos de poder transitar por esa calle, ¿no? Sí, efectivamente es un tema atentatorio contra esta libertad de circulación. Y ahí su compañero acaba de mencionar que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado precisamente sobre estas calles que limitan el tránsito, ¿no? Ciertos espacios públicos que limitan el tránsito. Y no sé si por ahí nos puedes comentar, Gustavo, no, Doroteo, ¿qué es lo que dice el Tribunal Constitucional en razón de esto? A ver, veamos lo que dice Merly. Gracias por compartirlo, Merly. A ver, dice así. Nuevamente, oh, increíble, vamos a leerlo aquí, ¿no? Creo que aquí es importante leer esta definición para poder todos entenderla cabalmente. A ver si me ayudas con la lectura, Carlos. Aquí va. Quisiera que leas, por favor, estas partes que son importantísimas, los fundamentos, antes de ir a la parte resolutiva que declara fundada y, por tanto, la afectación al derecho de la libre circulación. ¿Puedes leer estas tres partes o estas dos partes, Carlos? ¿Lo logras ver? Carlos. O Merly, ¿me ayudarías, por favor, con la lectura? Sí, doctora. Libertad de tránsito. Ya, a ver, lo voy a leer en la parte de fundamentos, ¿no? Sí. Sí, porque lo voy a leer desde el mío porque no alcanzo a ver bien ahí. Y dice, el objeto de la demanda, fundamentos, No, desde la libertad de tránsito. O bueno, ya para entender un poco el caso, desde el numeral 1. Numeral 1, de fundamentos. Uh-huh. Ya. El objeto de la demanda es que se retire la tranquera que restringe el ingreso y salida de la urbanización El Chipe, sector Los Cocos, Piura, por la avenida Los Tallanes y que los emplazados se abstengan de realizar cualquier acto que impida que la empresa GIP, constructora SAC, su representante, empleados y o subordinados ejerzan su derecho a libre tránsito. Libertad de tránsito. 2. La Constitución Política del Perú establece en el artículo 2, inciso 11, que toda persona tiene derecho a elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería. Asimismo, en el artículo 137 de la Constitución se prevé la restricción o suspensión del derecho a la libertad de tránsito en caso del estado de sitio o del estado de emergencia. El derecho a la libertad de tránsito es un derecho fundamental que implica la facultad que tiene toda persona de poder desplazarse libremente con absoluta discrecionalidad por todo el territorio nacional, así como salir o ingresar del territorio nacional. Sin embargo, los derechos fundamentales no son absolutos y por lo tanto se les puede establecer restricciones y para el caso del derecho a la libertad de tránsito, las restricciones que prevé la Constitución son razones de sanidad, mandato judicial, aplicación de ley de extranjería y regímenes de excepción.
En el expediente número 3482-2005 el Tribunal Constitucional ha precisado que lo que se busca a través de la protección del derecho a la libertad de tránsito con el habeas corpus es reconocer que toda persona, ya sea nacional o extranjera, con residencia establecida pueda circular libremente o sin restricciones por el ámbito de nuestro territorio patrio, habida cuenta de que, en tanto sujeto con capacidad de autodeterminación, tiene la libre opción de disponer cómo y por dónde decide desplazarse, sea que dicho desplazamiento suponga facultad de ingreso hacia el territorio de nuestro Estado, circulación o tránsito dentro del mismo, o simplemente salida o egreso del país. Bien, la última parte aquí, Merlí, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída. Ya. Dice, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente número 605-2008 ha expresado que las personas jurídicas pueden ser titulares de algunos derechos fundamentales. El derecho a la libertad de tránsito no es uno de ellos. Pues se trata de un derecho conexo a la libertad individual y por ende íntimamente vinculado a la facultad locomotora, la misma que es exclusiva de las personas naturales. Sin embargo, en el fundamento 2 del expediente número 311-2002, TC, reconociendo que la titularidad del derecho a la libertad de tránsito corresponde solo a las personas naturales, ingreso a analizar el fondo del caso controvertido al considerar que una apreciación estrictamente formal de la demanda concluirá indefectiblemente en su improcedencia, dado que la recurrente es una persona jurídica. Empero, el tribunal estima pertinente ingresar al fondo de la cuestión, no solo porque del análisis de auto se desprende que en efecto, con fecha 28 de septiembre del 2001, representantes de la emplazada impidieron el ingreso de 9 individuos a la urbanización Santa María, sino y principalmente porque en los supuestos de vulneración del derecho a la libertad de tránsito mediante la instalación de dispositivos que restringen la vía, el caso concreto no sirve sino de medio para determinar la existencia de un acto inconstitucional que en los hechos afecta a todo potencial usuario de la vía, razón por la cual el rechazo de plano de la demanda supondría escudarse en criterios de índole adjetiva para desconocer la existencia de una medida ilegítima de limitación de la libertad de desplazamiento. Así lo entiende también Néstor Pedro Sagués cuando afirma que el derecho a la libertad ambulatoria excede el interés individual del afectado para constituirse en un interés público, y de ahí que su violación pueda ser denunciada por cualquier habitante en procura del orden jurídico. Ok, perfecto, gracias Merlín, ¿no? Entonces aquí vemos un tema bastante importante que ha sido manifestado por el Tribunal Constitucional, ¿no? Que este derecho a la libre circulación excede el interés individual, esto es, trasciende esta esfera, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está en el marco del interés público, ¿no? Entonces, toda violación, todo atentado contra este derecho a mi libertad de circulación aplica, ¿bien?, a el público en general, o sea, estamos entendiendo que hay una afectación a todos por igual, ¿no? Entonces, aquí, en el análisis que realiza el Tribunal Constitucional, ¿bien?, vemos entonces que también delimita los alcances de las vías de tránsito público, como es el caso de avenidas, calles, veredas, puentes, plazas, ¿bien?, donde no debe haber una restricción o limitación, ¿no? Ni tampoco, bien, la necesidad de pedir una autorización alguna para el tránsito, porque si el Estado ha definido cuáles son estos espacios de libre desplazamiento de personas, esto es considerado entonces como una vía de tránsito público, ¿bien? Por lo que, como bien ya han indicado sus compañeros, se declaró fundada, ¿bien?, la demanda presentada y por tanto acreditada la vulneración al derecho de libre tránsito. Así que ya sabes, Carlos,
tienes aquí un precedente del Tribunal Constitucional sobre el caso específico, bien, para poder también presentar tu, tu, tu demanda ante el Tribunal Constitucional, a propósito ya de que están próximos a ser abogados, y antes de eso inclusive, ¿no? Hay un agravio, una vulneración a este derecho, ¿no? Entonces, importante, ¿no? Estas apreciaciones que establece el Tribunal Constitucional. Ahora, por ahí también me indica un compañero, lo mismo sucede con las rejas que cierran por las calles, ¿no? Y también lo mismo aplicaría para las famosas playas. Las playas que pues ¿son bienes públicos o son bienes privados? ¿Qué son las playas? ¿Tienen un tratamiento distinto al que la norma indica, que este precedente de repente, o al que esta sentencia indica? Las playas son bienes públicos, me señalan por ahí. ¿Hay un tratamiento diferenciado para las playas o no? No, dicen por ahí, ¿no? Efectivamente, sin embargo, hemos visto también una serie de afectaciones al derecho de libre circulación de estos bienes, o también el uso público de estos bienes, ¿no? Buena cuenta. A pesar de que inclusive hay leyes, o sea, imagínense, esto sí es el colmo en el Perú, pero sucede, pues, ¿no? Que sabiendo que es un bien de uso público, ¿sí? El Estado ha tenido que publicar, que promover, ¿bien?, la emisión de la ley 26.856 para indicar que las playas del litoral son bienes de uso público, ¿no? Bienes de uso público. ¿Por qué? Porque precisamente con el desarrollo, pues, ¿no?, de la urbanización y, bueno, estas famosas urbanizaciones que se dieron hacia el sur inicialmente, luego ya hacia el norte, que está también en auge, se han establecido, pues, o se han adquirido terrenos que están próximos a estos bienes de uso público, ¿no? Entonces, allí los propietarios de estos bienes, de estos terrenos, de estos inmuebles, lo que hacen es también extender su dominio hasta inclusive el litoral peruano, ¿no? Este litoral peruano hacia el mar, inclusive ya por ahí de repente estamos hablando de la zona económica exclusiva, ¿no? Inclusive, ¿no? O sea, es el colmo que en países como el nuestro, pues, se hayan parado, bien, la posesión de bienes de dominio público, ¿no? Bien, entonces, esto los invito igual a revisar la norma para aquellos que tienen interés, pero sí, pues sucede, ¿no? Y esto atenta, por supuesto que sí, atenta contra nuestros derechos humanos, ¿no? Estos reconocidos, no solamente en estos documentos, bien, de carácter internacional, en los que más de un Estado ha sometido su voluntad, sino que también reconocidos, por supuesto, en nuestra normativa interna, ¿no? Hay distancia mínima de la costa hacia la, ¿cómo me dice? Hay distancia mínima de la costa a la playa. Bien, lo que pasa es que aquí en esta norma, a lo que se hace alusión precisamente es que, bueno, ninguna municipalidad o autoridad inclusive va a admitir proyectos de habilitación urbana, bien, bajo el régimen ya sea de propiedad pública o inclusive privada, en una zona de dominio restringido, ¿no? Hay espacios en los que sí permiten la habilitación, pero siempre y cuando haya un espacio habilitado para el dominio público. O sea, esto
en buena cuenta resulta ser también un aprovechamiento de los recursos públicos por parte de la jurisdicción a la que pertenecen, ¿no? Entonces, sí, efectivamente son las autoridades locales quienes van a sacar la ventaja para tal efecto. Bien, como vemos, esta ley es de, si mal no recuerdo, del año, vamos a ver. Sí, del año 97, pero antes de eso ya existía el Yacht Club, antes de eso ya existía la Rosa Náutica, antes de eso ya existían muchos restaurantes que se asentaron en el litoral peruano, ¿no? O sea, justo frente al mar para poder brindar pues un servicio distinto, diferenciado, ¿no? Lo que la norma dice es que estas playas del litoral, bien, deben ser, pues, el ingreso y el uso de las playas deben ser libres, ¿no? Libres, bien. Eh, pero sin embargo, van a haber algunos espacios de dominio restringido, ¿no? Y esto es precisamente algunas zonas que autorice el Ministerio de Vivienda y Construcción, el Ministerio de Defensa, por ahí de repente estamos hablando, por ejemplo, de esta, ¿cómo se llama esta academia? La Academia Naval, ¿no? La Academia Naval que está en la Punta Callao, es la Academia Naval, ¿cierto? Sí, sí es esa, ¿no? Ya, entonces, obviamente allí ya se concedió pues esta autorización y la zona es restringida hacia el acceso pues a la playa. Además que no hay ni siquiera un espacio para poder acceder porque estamos hablando desde la parte de el terreno que se extiende prácticamente hasta unos 2 metros del mar, ¿no? Unos 2 metros hacia el mar, ¿no? Como te digo, Doroteo, estábamos indicando que hay algunas autorizaciones que ya se han concedido, ¿no? Que se han concedido por un metraje respectivo por parte de la autoridad local, ¿bien? Estas autorizaciones también están amparadas por la ley, por supuesto, y se ha reservado incluso el acceso por los extremos. Entonces, de extremo a extremo yo no puedo acceder a ese espacio, porque ese espacio está dentro de un acceso restringido, un acceso restringido siempre y cuando nuevamente haya una autorización por parte de la autoridad local, ¿no? Lo mismo que no sucede con el tema de las habilitaciones urbanas. Yo les cuento hace poco una experiencia de precisamente esta playa que está también ha sido rescatada, que es la playa Puerto Viejo, donde se ha construido un condominio. El condominio no ha cercado la playa porque no puede hacerlo, no está autorizado por el gobierno local. La playa sigue siendo de uso público, está frente a la playa y es también de libre acceso y de libre tránsito de los pobladores, de las personas que vayan a, a tal punto, ¿no? A tal zona. Entonces, ahí, pues, bastante debatible, como hay casos, por ejemplo, de esta zona que es, ay, no me acuerdo su nombre, en Ica, está en Chincha, también es muy conocida. Chicama, Chicama, ¿puede ser? Chicama, ¿no? Donde el acceso a esta zona, ¿no? Es restringido también para los pobladores. Como la playa se abre en tajo abierto, o sea, hay una extensión de más o menos unos, pues, que será unos 1000 metros de playa, los mismos pobladores han cerrado, los propietarios de esos terrenos han cerrado bien el acceso a la playa y esto es validado por el órgano local cuando esto está prohibido, porque mi propiedad no alcanza hacia el litoral, no alcanza hacia el mar. Pero vemos que todavía se siguen cometiendo pues bastantes atropellos en relación a estas propiedades que se encuentran pues frente al mar, ¿no? Y esto incluso sucede en la vida diaria, no sé si ustedes han podido ver algunos carteles que indican
que si bien es cierto, lo que tú no puedes hacer, porque limitarías el derecho del otro, es estacionarte frente a un estacionamiento. ¿Por qué? Porque sabes que es de ingreso y salida, ¿no? Por un tema de ¿cómo se le dice? Buena vecindad, de respeto al, precisamente al que va a ejercer su libre circulación porque está para la entrada de su dominio, lo puedes hacer. Pero si no está, si no hay un espacio habilitado para el estacionamiento, yo me puedo parar allí. Pero yo les cuento que cuando vivía hace algunos años en otro distrito, la vecina no quería que ni se sentaran cerca de la puerta de su casa. Cuando creen que la puerta de su casa, que es desde la puerta hacia adentro, es parte de su propiedad, pero lo que está fuera de ella, en adelante, no es parte de su propiedad. Pero muchas veces cometemos ese gran error de creer que nuestra propiedad es extensiva, inclusive, es extensiva hacia la pista, hacia las zonas de libre tránsito, hacia los espacios públicos, ¿no? Pasa también que ha habido casos en los que los vecinos cierran los parques para que otros niños de otras comunidades no accedan porque destruyen los parques, esa es la justificación, ¿no? Entonces, increíble, pero esta serie de atropellos muchas veces por el desconocimiento de los derechos suceden en el día a día en Lima, ¿no? Entonces eso ya escapa, ¿no? Las famosas rejas, las tranqueras, que se han convertido también en el pan de cada día de en muchas calles en Lima, ¿no? En Lima y bueno, imagino también que en provincias. Así es. Bien, vamos a continuar porque si no... Bien, tenemos entonces el derecho a la libre, a la vida privada, el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, a la libertad de opinión y expresión. Y aquí también surge la gran interrogante, ¿no? Cuando hablamos de la libertad de opinión y expresión, esta es extensiva, por supuesto, que abarca tanto la difusión, la recepción, el compartir información para precisamente promover el desarrollo humano, ¿no? Pero esta libertad de opinión también tiene sus límites, porque vemos que a diestra y siniestra también se propagan las famosas fake news, ¿cierto? Sí saben lo que son las fake news, ¿verdad? Y a propósito de eso, bien, vemos que las fake news, solamente haciendo una estimación en América Latina, bien, donde hablamos de unas 400 millones de personas que tienen acceso a Internet, se ha determinado en una encuesta del año 2020 que solo el 30% de estas personas que tienen acceso a Internet pueden identificar lo que es una fake news. Las demás, no. Entonces, aquí vemos si esta libertad de opinión y expresión que me permite, que me faculta poder compartir diversos tipos de información, también considera esta información inequívoca, incorrecta o falsa. ¿Qué creen ustedes? Adelante, Merly. Sí, o sea, doctora, ese tipo de información hace que las personas se confundan, ¿no? Que se confundan y generen más confusión todavía, porque es como decir un teléfono malogrado, ¿no? Yo capto la información esa mala información y que me parece a mí importante, pero que yo no sé que que es falsa, y la comparto, ¿no? Entonces eso genera más todavía confusión, ¿no? Con toda la población, ¿no? Claro, así es efectivamente, ¿no? Y conocer que el derecho de uno termina cuando afecta el derecho del otro, ¿no? Estos límites que también resultan importantes, ¿no? Es también considerable que como parte del ejercicio de mi derecho yo pueda también ser responsable de la difusión del tipo de noticias que puedo compartir, ¿no? Y también el efecto que puedo causar en ello, ¿no? O sea, la alarma, la preocupación, la incertidumbre que puedo generar por compartir ese tipo de noticias puede traer, pues, una problemática insostenible, ¿no? Así es, sí, pues se dejan llevar por lo que es, pero por eso nuevamente decimos, esta libertad de opinión y expresión
no tiene límites, es extensiva en todos los alcances de la palabra. Podrán decir que entonces, si yo me confundí porque no leí de todo o el titular solo me decía una cosa y el contenido otra, entonces están aceptando que el error genera derecho. ¿No es cierto? Tenemos que ser responsables incluso para el ejercicio de nuestros derechos. Y es precisamente uno de también los derechos fundamentales, los derechos humanos que nos reconocen a través de estos derechos civiles y políticos en la declaración, en la Convención de la Declaración de los Derechos Humanos, que es precisamente eh, esta, esta personalidad jurídica que tenemos, o sea, ser sujeto de derechos y obligaciones, ¿no? Bien, la prohibición de la propaganda a favor de la guerra y de la apología, bien, del odio nacional, racial o religioso. Qué curioso lo que dice Merlí, porque también me acabo de acordar lo que acabo de ver hace poco. La libertad de reunión, la libertad de asociación, el derecho a contraer matrimonio y formar una familia, el derecho a participar en asuntos públicos, votar y ser elegido y tener también el acceso a funciones públicas. Por su parte, también en el caso de los derechos sociales y culturales, bien, encontraremos los derechos asociados al trabajo, el trabajo con condiciones equitativas y satisfactorias, derechos también tales como la sindicalización, la afiliación a los sindicatos, la seguridad social, la protección de la familia como parte de los derechos sociales, un nivel de vida adecuado, bien, el derecho a la salud y el derecho a la educación, ¿no? Derechos que, por supuesto, el Estado ofrece, bien, derechos que el Estado, mejor dicho, el Estado establece una serie de condiciones para garantizarlos, pero no necesariamente los hace de forma eficiente. Y por último, el grupo relacionado a los derechos colectivos, esto es el derecho de los pueblos a la libre determinación, bien, está este derecho que les asiste a los pueblos precisamente para elegir su organización política, sus instituciones, sus autoridades de gobierno, entre otras, ¿no? Y esto lo vimos también en ejemplos anteriores, cuando las colonias decidieron separarse de las metrópolis a consecuencia de esta libre determinación, ¿no? El derecho al libre desarrollo, económico, social, cultural, del libre uso de sus riquezas y recursos naturales, la paz, el medio ambiente saludable y, por supuesto, estos derechos colectivos relacionados a las minorías nacionales, étnicas, religiosas, bien, y lingüísticas y los pueblos indígenas, bien. Recordemos aquí también que a propósito de esto tenemos que realizar nuestra participación en el foro de forma grupal que ya está habilitado para que ustedes lo puedan realizar, bien, hasta esta semana, ¿no? Hasta el día jueves. Y no se vayan a olvidar, por favor. Sí, bueno, yo entiendo que también algunos tienen ahí el tiempo. Tratemos de apuntar hasta esa semana, ¿sí? Hasta el día domingo, por favor, que no pase la semana, porque cada semana es una participación. Entonces, debo registrar las participaciones semanales, por eso traten de hacerlo hasta máximo esta semana. Bien, y además también encontraremos, bien, los derechos humanos y la soberanía del Estado, ¿no? Aquí importante, sí es grupal, Gustavo. La promoción y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales, bien, consideradas como un objetivo prioritario de las Naciones Unidas, ¿no? Esto es en atención al propósito de la cooperación internacional, ¿sí? Entonces, los derechos humanos resultan ser una preocupación legítima de la comunidad internacional, ya lo hemos visto antes. Esto es porque esencialmente limita el ejercicio de la soberanía en aras de salvaguardar, bien, que los seres humanos, bien, les asistan esta serie de derechos para su normal desenvolvimiento, ¿no? Bien, entonces aquí encontraremos que a propósito de este precepto es que surgen las obligaciones del Estado, ¿no? El Estado tiene la obligación de
crear escenarios donde se garanticen estos derechos, adoptar todas las medidas para precisamente que los ciudadanos o los pobladores de determinado territorio puedan hacer uso de sus derechos y sancionar a cualquier grupo o persona que atente contra estos derechos humanos, ¿bien? Y como parte de eso encontraremos precisamente tres obligaciones esenciales del Estado. La primera, abocada a la obligación de respetar. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con esta? Los estados están obligados a ¿qué? A abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos de los individuos como parte de los grupos, ¿no? Entonces, el Estado no puede intervenir en algunos derechos, ¿bien? Tales como en torno al derecho a la educación, bien, tiene que asegurar el Estado esta educación, pero no puede intervenir en la decisión de los padres, primero, de poder inscribir a sus hijos en una escuela privada, si es que tienen los medios para así realizarlo, y también que los puedan inscribir en instituciones que imparten la educación religiosa o ciertas ideologías asociadas a la moral. ¿Por qué? Porque están acorde a sus convicciones, lo que creen que es mejor para sus hijos, sin que atente, por supuesto, sus derechos humanos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque son menores en tutela. Bien, entonces aquí hay una obligación de respetar. La siguiente sería la obligación de proteger. En torno a la obligación de proteger, bien, encontraremos que los estados protegen a los individuos contra los abusos tanto de agentes no estatales, estatales extranjeros o también estatales, ¿no? ¿Frente a qué? Frente al ejercicio de sus funciones, ¿no? Entonces hay una obligación tanto de tipo preventiva como de reparación, ¿no? El Estado tiene la obligación de promulgar pues, leyes que protejan los derechos humanos, adoptar todas las medidas necesarias para proteger a sus individuos de estas amenazas atentatorias contra los derechos humanos y garantizar, por supuesto, el acceso, bien, a los mecanismos, los accesos a los mecanismos legales, bien, frente a la protección de sus derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, retomando el ejemplo de la educación, el derecho de los niños a la educación tiene que ser protegido por el Estado frente a posibles injerencias de adoctrinamiento de terceras partes, incluidos los padres y los familiares. Si el día de mañana, bien, una serie de padres de familia me dicen, no, mi religión me prohíbe que mis hijos obtengan el derecho a la educación, entonces ahí yo tengo que intervenir por la protección de estas minorías para garantizar el derecho para garantizar, perdón, su acceso al derecho a la educación, ¿no? Merly, te escucho. Doctora, le quiero hacer una consulta. ¿Y usted cree a conciencia que realmente, porque en la Constitución dice que derecho a la salud, a la educación, ¿usted cree que realmente se da a nivel nacional el derecho a la educación? ¿Cree que Sí, realmente? yo creo que sí, Merly. El tema pasa por un tema de eficiencia, ¿no? Porque vamos a seguir precisamente con la siguiente obligación, la obligación de cumplir. El Estado tiene que adoptar medida para garantizar que estos derechos humanos sean ejercidos, ¿no? Y precisamente tiene que crear una serie de condiciones tanto jurídicas, institucionales y procedimentales para que el individuo pueda ejercer estos derechos y disfrutar de estos, ¿no? ¿Cuál es esta obligación en torno al cumplimiento, por ejemplo, ¿no? Precisamente el proveer de una enseñanza básica regular de forma gratuita y obligatoria. ¿Lo hace el Estado? Lo hace. Ahora, ¿lo hace de forma eficiente? Esa es la gran pregunta. ¿Existe la educación básica regular, gratuita y obligatoria? Sí, por supuesto que sí. Pero el tema es, ¿esta resulta eficiente? ¿Qué es lo que hemos visto a consecuencia de la pandemia? Hemos visto nuestras peores falencias, nuestras más graves falencias en materia de salud y en materia de educación. Eso es lo que hemos visto, nuestras más grandes falencias. ¿Por qué? Porque de hecho, en un país donde la comprensión lectora, bien, es
brilla por su ausencia, ahora les damos a los niños clases virtuales a través de diversos mecanismos, como es el televisor, como son los celulares, como es el WhatsApp, donde los niños poco o nada entienden, bien, porque se ha comprobado que la virtualidad no es el mejor camino para el aprendizaje en niños. Bien, sin embargo, el Estado pues estaba más pendiente de la adquisición de las últimas tablets en lugar de velar por el tema del contenido educativo, ¿no? La falta de acceso a Internet por precisamente otro tema pendiente del Estado, que es la extensión de la famosa red dorsal nacional de fibra óptica para que el Internet llegue a una velocidad adecuada en todas las partes del Perú, de inicio a extremo, ¿no? De extremo a extremo. Desde Tumbes hasta Puno. Pero no sucede. ¿Cierto? No sucede. Entonces, aquí hablamos ya de un tema de ineficiencia, una ineficiencia por parte de la gestión de los recursos estatales, ¿no? Que pues, se ve y se ha mostrado más que nunca en todo su esplendor cuáles son nuestras más grandes falencias, ¿no? ¿El Internet es un servicio básico? Es un servicio básico, sí, es un servicio básico. Hoy por hoy es un servicio básico reconocido. Así es, hemos visto algunos casos de docentes que se han acercado a las zonas rurales. Sí, claro que sí, Gustavo, por supuesto. Vivimos en el mundo de las nuevas tecnologías, por lo tanto también está dentro del alcance de los derechos humanos, ¿no? El acceso a este Internet. Sino por qué razón el Estado tuvo como parte de una de sus prioridades o una de sus políticas, ¿no? La concesión de esta red dorsal nacional de fibra óptica que por X, Z y razones, por temas eminentemente contractuales y de responsabilidad se ha visto detenido, lo que no quiere decir que no se haya realizado. Bien, entonces lo dejo para la reflexión. Sí, de hecho, esta es la primera parte de lo que vamos a seguir desarrollando en torno al sistema internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. ¿Sí? Eh, no, Doroteo, de hecho que no. Cuando hablamos de este proyecto de red dorsal nacional de fibra óptica, precisamente la extensión de todo esto era para lograr una velocidad adecuada y el acceso a Internet a zonas que todavía no lo tienen, ¿no? Pero lamentablemente el proyecto se ha visto suspendido, está todavía en un tema está en una etapa de arbitraje por incumplimiento de las obligaciones del Estado y también del prestador del servicio. Bien, entonces les agradezco muchísimo su participación. Quisiera todavía quedarme con ustedes. De hecho, me gusta este grupo porque es bastante dinámico y las participaciones siempre surgen, pero tengo que acudir con el otro grupo. Sí, Ilgo, sí, yo mencioné que la T3 es un cuestionario, ¿no? Es un cuestionario que se puede realizar máximo hasta el día lunes a la 1 de la tarde. Lunes 25. Por favor, no se vayan a olvidar. Que tengan muy buena noche y estoy colgando esta información. Sí, Rocío y luego Merlí, por favor. Buenas noches, disculpe, ¿este cuestionario es grupal o individual? Individual. Todos los cuestionarios son individuales. Ya, profesor, gracias. Merlí, no creo que venga dentro de este grupo, pero de ser así, yo iría por la soberana orden de Malta. El examen final es grupal. Gracias por la pregunta. El examen final es grupal. Por favor, les pido que todos tomen las previsiones del caso, vean que estén correctamente agrupados, porque dadas las experiencias que tuve con otras aulas, si por ahí hay un integrante que no participó de más, bien, es momento de excluirlo, bien, y ajustar el tema de los grupos, porque si no, la nota jala para todos. ¿Ya? Bien, entonces les agradezco mucho su participación. Merlí, te escucho.
Merlí, está Sí, pasando 10 minutos de profesora, rapidito de nada mi más. aula. Profesora, son dos semanitas y ya estamos en el final. ¿Ya es la otra que viene ya es el final? No. No, el examen final se va a llevar a cabo en la semana 15. Estamos recién en la semana 10. Ah, ya, doctora, Todavía gracias. faltan 5 semanas. Sí, sí, sí. Estamos en la T3, luego la T4 que se da en la semana 13, ¿sí? Y el examen final que se va a llevar a cabo en la semana 15. Listo, que tengan muy buenas noches, chicos, a descansar. Gracias.